Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada de este podcast llamado Cuestionar para Avanzar. Soy el psicoanalista Emanuel Melgar y estoy un poco nervioso, ansioso, a la misma vez muy contento, ya que es la primera vez que hago un video así, es decir, continuo, sin ediciones o sin tantas ediciones como lo suelo hacer cuando subo un video a mis redes sociales. Así que ojalá todo marche bien. Esto de la tecnología para mí es nuevo, complicado, pero si hay dificultades, errores, trataré de mejorarlos en el transcurso del tiempo. Bueno, para comenzar voy a hacer una breve presentación. Soy licenciado en psicología, he sido profesor de filosofía, psicología, psiquiatría y actualmente estoy dando clases de filosofía en el colegio La Sierra, que se encuentra aquí en la ciudad donde yo vivo, que es Santa Cruz, Bolivia. Lo digo esto para las personas que sean de otro país o estén en otra ciudad. Estoy muy contento de trabajar aquí porque es un excelente colegio y uno de los mejores de la ciudad. Y le mando saludo a mis queridos estudiantes, que estoy seguro que alguno por curiosidad, por interés, va a ver este podcast. También tengo un consultorio particular, privado, que es donde estoy en este momento, donde atiendo pacientes. Y también estoy atendiendo pacientes, pero recientemente en el Centro de Especialidades Ecolife, que se encuentra ubicado en el tercer anillo entre Rocky Coronado y Centenario. Así que a las personas que quieran animarse, las espero. Bueno, y último punto antes que termine con la presentación. Bueno, por problemas técnicos, problemas de tiempo, con mucho trabajo, no pude empezar este podcast en la fecha que quería, que era el 13 de abril, pues ya que es una forma, vamos a ponerla entre comillas, de homenajear a Jacques Lacan, que ese día nace este psicoanalista, ya que el año pasado empecé el 13 de abril, entonces quería hacer lo mismo este año, pero no se pudo. Pero no pasa nada, así que no quería apresurar nada, así que por eso estamos empezando hoy, que es 12 de mayo. Bueno, ¿algo más? Sí, con esto termino la presentación. Bueno, el objetivo de este podcast es muy similar al del año pasado, pero intentaré ser más riguroso en algunos puntos y voy a añadir algunas cosas más. La idea de este podcast es presentar mis ideas, mis lecturas, mis estudios que he tenido en estos meses y quiero compartirlas con ustedes. Es decir, que esto no es una clase, yo no voy a enseñar nada, no voy a dar tips, no voy a dar consejos, estrategias, no, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque hacer eso sería ubicarme en una posición de una persona que sabe la verdad, es decir, es poseedor de la verdad. Y la verdad que no, yo no hago eso. Eso se lo dejo a otras personas, profesionales, influencers, que hacen eso para vender sus productos, para venderse, para mercantilizar. Yo no lo voy a hacer, ese no es mi interés. Entonces, esta idea no es mía, por si acaso, esta idea de presentarlo así es en honor a uno de mis autores favoritos, que es Michael Foucault. Este filósofo, este pensador del siglo XX, él daba sus investigaciones en el College de Francia y en el auditorio que él tenía, él decía que tenía oyentes, es decir, no tenía estudiantes. ¿Por qué? Porque lo que él hacía era lo siguiente. Él presentaba sus investigaciones, las personas que querían iban a ir a escucharlo, y él decía que todo ese saber que le transmitía a ellos, es decir, a sus oyentes, ellos verían qué hacer con ese saber. Es decir, podían pensarlo, podían cuestionarlo, podían rechazarlo, ignorarlo,
Eso dependerá de cada uno de ellos. ¿Por qué hacía esto Foucault? Porque para Foucault el saber tiene que ser un placer, no una obligación. Entonces, la idea de este podcast es hacer algo similar. Entonces, si alguien quiere hacer comentarios, objeciones, críticas, aportes, en los comentarios lo puede hacer. Y yo en el siguiente desencuentro de la siguiente semana voy a leerlo si es que hay alguno, por ahí no hay ninguno, pero en el caso de que lo haya, lo voy a comentar para ustedes. ¿Ok? Y si es una pregunta, la voy a intentar responder. Bueno, dicho el objetivo, voy a hablar de las ideas de esta segunda temporada. La idea de esta segunda temporada surgió ¿cómo decirlo? De último momento, porque yo tenía la idea de invitar personas aquí en mi consultorio, aquí en donde es mi departamento, para hablar de distintas disciplinas, es decir, lingüística, sociología, antropología, es decir, invitar a especialistas de la materia y conversar, ¿no? Sobre su formación, sobre las dificultades, los beneficios de dicha disciplina. Pero por diferentes motivos no se va a poder realizar este año, pero no pasa nada. Intentaré que se pueda realizar el año. ¿Y qué es lo que se va a hacer entonces en esta segunda temporada? Quiero hablar de los problemas de la posmodernidad. Por eso este primer desencuentro es modernidad y posmodernidad. Quiero hacer una polarización de estas. Así que creo que va a ser bastante interesante porque es algo que se confunde en nuestras sociedades y que se quiere tratar igual los problemas de modernidad y de posmodernidad. Entonces quiero iniciar con lo siguiente. Aquí tengo mi cuaderno de notas de las ideas que voy a plantear en este desencuentro. Y para las personas que no saben por qué se llama desencuentro, bueno, así muy brevemente es porque todo lo que yo vaya a decir, aunque ustedes me estén escuchando y estén prestando atención, o inclusive aunque estuvieran aquí presente, nunca les va a llegar igual lo que yo les quiero decir. Siempre van a escuchar otra cosa. Es decir, siempre va a haber un filtro. Tomando la frase de Jacques Lacan, de la esencia de la comunicación es el malentendido. Entonces, quisiera comenzar diciendo lo siguiente. Al hacer esta polarización de modernidad y posmodernidad, lo que quiero hacer es mostrar la idea de que no hay nada que sea universal, es decir, desde siempre. Entonces, este espacio intelectual, o esa es la idea, es antibiologicista, antiindividualista, anticausal, es decir, no hay una causa, tiene que ver con otra lógica. Entonces, por ejemplo, el amor, todo lo que entendemos como el amor en la actualidad, que es el amor cortés, son productos socioculturales de época. Es decir, que la mujer adquiere un valor como objeto amado que antes no tenía. ¿Por qué? Porque ocupaba otra función. Lo mismo va a ocurrir con el amor pasional, porque nace al mismo tiempo, podríamos decirlo así, y es que ya tiene un valor como tal la figura del amante, que antes no tenía. ¿A qué me refiero con esto? No sé si ustedes han escuchado, sin ir muy lejos, a sus abuelos al decir esta frase cliché de yo tenía 10 mujeres, pero era visto o concebido como algo normal, no tenía mucho inconveniente o problema.
¿Por qué? Tenía hijos por todas partes. ¿Por qué? Porque antes, que no hay una fecha exacta, esto no es algo de cortes de época, de decir tal día pasó esto, tal día no. Es algo que va a ir surgiendo en el tiempo, pero para que se entienda la idea, es porque antes no se concebía al amante como darle un lugar como tal. Es a partir de la posmodernidad que va a surgir esto. Pero para poner una fecha como tal, por ejemplo, la modernidad comienza en siglo XVII y termina en siglo XIX. Estoy tomando como referencia el libro de Michel Foucault, de Las palabras y las cosas, un libro bastante interesante y complejo que nos habla sobre la historia del hombre. Entendido como el concepto de hombre, nos dice Foucault, es bastante nuevo, no es desde siempre, no es antiguo, es moderno. ¿Por qué? Muy brevemente, porque en la Edad Media, en el Renacimiento o en esa transición, en esa época lo que reinaba era el discurso religioso, estaba en su auge, en su mejor momento. Entonces, el hombre, vamos a ponerlo así, o el ser humano, no pensaba como tal, no dudaba, no razonaba por sí mismo. Pero es a partir de la modernidad, con René Descartes, con la frase que seguramente muchos conocen o han escuchado, de pienso y luego existo. Es decir, que puedo dudar de todo, absolutamente de todo, cosa que antes no podía hacer, porque la época era otra. Pero es a partir de la modernidad donde se va a dudar de todo, donde se va a empezar a razonar. También Descartes fue con toda su teoría, es el que va a dar los cimientos para que nazca la ciencia moderna. Entonces, para no irme por las ramas, entonces estaba diciendo que el amor cortés, el amor pasional, son cuestiones socioculturales. Lo mismo pasa con la sexualidad. O sea, estas ideas pueden ser que les parezcan un poco chocantes, absurdas o no lo sé, pero nada es desde siempre. Todo concepto, todo significante tiene una historia sociocultural que se va produciendo en determinada época. En este espacio, las personas que ya me vienen escuchando saben que desde el psicoanálisis, más específicamente del psicoanálisis de Jacques Lacan, lo que produce todo esto es el lenguaje. Es decir, no hay nada biológico. ¿Ya? Entonces, otro concepto que es sociocultural es el dolor. Sí, el dolor. El dolor, aquello que sentimos en el cuerpo en relación a malestares psicológicos, mentales o la palabra que ustedes quieran ponerle, es sociocultural. Es decir, para que nosotros sintamos dolor de determinada manera, es porque es sociocultural, no es nada biológico. Ah, y algo que me está olvidando y que es muy importante. Es que todo esto que estoy mencionando es de la sociedad occidental en la que nosotros vivimos de esta parte del mundo. Es decir, que todo lo que estoy mencionando, todo lo que voy a mencionar, no solamente en este desencuentro, sino en todos, va a estar regido por la sociedad occidental. ¿Por qué? Porque como dije, no hay universales. Es decir, que en la sociedad oriental, todo esto o todo lo que nosotros sufrimos, pasamos, pensamos, decimos, hacemos, en ellos opera de otra manera, muy distinta. Por ejemplo, así bien cortito, yo como psicoanalista en esta sociedad occidental, yo no podría atender a alguien de África, por ejemplo, o a alguien de China. ¿Por qué? Porque su estructura psicológica opera de otra forma, de otra manera.
Entonces, eso es bastante, por lo menos a mí me resulta interesante. Bueno, sigo con los conceptos para no irme por la rama. Van a disculpar. Como es la primera vez que eh, hago una especie de, como dije, de, no en vivo, pero de sin cortes, a veces me suelo ir un poquito por las ramas. Eh, la cultura heterosexual, lo mismo. Es un concepto sociocultural. Alguien puede pensar en la sociología evolucionista de Darwin, pero desde las lecturas que yo les voy a traer, nada va a ser en relación a la evolución, a lo biológico, o a, qué sé yo, a la genética. Entonces, por ejemplo, la cultura heterosexual tiene sus raíces en una cuestión religiosa, que antes esta idea de lo heterosexual va a ir surgiendo, como digo, con la religión, pero que se va a ir expandiendo a la modernidad, y por eso en la posmodernidad, que estamos en la actualidad en este momento, está esta idea de lo heterosexual como lo normal o lo que es lo correcto. También otro concepto que es ya he hablado en videos, y es el instinto maternal. Sí, también es sociocultural, de época. Y alguien puede pensar, ¿qué? Sí, es algo sociocultural. Pensemos la idea un rato. En siglo XXI, les hago una pregunta. ¿Cuántas mujeres, cuántas jóvenes quieren tener hijos? ¿No conocen a muchas mujeres, señoritas, adolescentes que no quisieran ser madres? ¿No tienen ganas de ser madres? ¿Quisieran hacer otra cosa, cualquiera, menos tener hijos? ¿Lo han pensado o lo han escuchado? Entonces la pregunta sería, ¿dónde está su instinto maternal? De que lo que completaría sería tener un hijo. No. En siglo XII, en un video que subí de El deseo de la madre, que lo pueden ver en TikTok, que lo subí hace un mes creo, un poquito más, en siglo XII, la muerte de un hijo prácticamente no significaba nada para la madre. ¿Por qué? Porque era otra época, otros discursos que operan como una red en esta época, que producían que la madre no sienta afecto como tal, como se entiende afecto hoy por el hijo, porque el hijo tenía otro valor, la mujer tenía otro valor, el hombre tenía otro valor. El concepto de familia no es desde siempre, como se cree, también es algo sociocultural. Los destinos personales, es decir, yo voy a hacer mi propio destino, yo sé lo que voy a hacer cuando sea grande, también es una idea sociocultural. Es decir, que no es una idea desde siempre. También la cuestión de la personalidad, de buscar estilos. No, yo me voy a poner esta ropa, esta música. También es sociocultural. No ha sido desde siempre. Y un factor muy importante, que es la democracia. La democracia, este sistema democrático que se fue expandiendo en siglo XX hasta la actualidad, que es siglo XXI, en esta época postmoderna, donde la gran mayoría de los países en el mundo son democráticos. Es decir, que las personas pueden decir lo que quieran, cuando quieran. ¿Por qué? Porque tienen la libertad de expresión. Y esto se va a manifestar en muchísimas formas. Por ejemplo, en las redes sociales. ¿Cómo? ¿Por qué ustedes creen que hay la opción de comentarios en las redes sociales? Es por una influencia democrática. Porque todo el mundo habla. Tiene el derecho a hablar, a expresarse. Y el último punto,
que también es sociocultural, que son los derechos humanos. Ya este último concepto lo saqué de un libro, no me acuerdo, está ahí para mostrárselo. Es un libro de Derrida que habla sobre el perdón y nos dice que los derechos humanos se teorizaron de una manera más rigurosa, más formal, a partir de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que de ahí viene la idea en nuestra posmodernidad de lo políticamente correcto. Es decir, no hay que ofender a nadie. El bullying, por ejemplo, algo que en los colegios, ¿no?, está en la cotidianidad, ya sea de forma física, de forma verbal. Porque el bullying también es algo sociocultural por derechos humanos. O sea, fue tan fuerte la Segunda Guerra Mundial para que se haya producido, nos dice Derrida, en el tiempo, hasta ahora, cada vez más derechos humanos. Y en algún punto, si eso está bien, si eso está mal, no lo sé. Yo no voy a hablar de eso. Se trata de plantear las ideas, de comentarlas, de pensarlas, de cuestionarlas. De eso se trata este espacio. Entonces, lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto lo podemos ver en la actualidad. Nadie puede decir nada ahora, en el sentido hacia otra persona. O sea, es interesante porque el punto que toqué hace rato es de la democracia. Todo el mundo puede hablar, pero todo el mundo puede hablar, pero hay que tener precaución de no ofender a nadie. ¿Por qué? Lo políticamente correcto. No hay que decir eso. No tenés que saludar siempre. No tenés que hacer esto siempre. Por el qué dirán los demás. Bueno, hasta aquí la primera parte. Ahora voy a entrar más a esta polarización que dije en un principio, que es de modernidad y posmodernidad. Ya, quería fijarme si está grabando. Por eso va a haber un pequeño corte. Bueno, modernidad. Ya comenté que la modernidad es del siglo XVII al siglo XIX y del siglo XIX a posmodernidad, perdón, va a haber una transición. El que mejor explica la modernidad, para el que le interese estudiarla, es Michel Foucault. Todos los textos, toda su obra va a hablar de los problemas de modernidad. A pesar de que él fue parte de la posmodernidad, porque Foucault fallece en 1984. Pero aún así, no habla de posmodernidad, habla de modernidad. ¿Y cuál es el problema de modernidad, de esta época moderna? El problema es el poder. El poder en todas sus formas. O hay un concepto que utiliza Foucault que es de micropoder, es decir, en los pequeños detalles. Porque para Foucault el poder está en todas partes. Entonces, las instituciones de poder podemos verlo en los colegios, en los profesores, en los padres, que eran sólidos, firmes. Es decir, todo lo que ellos decían era ley. Lo que dicen hay que hacerlo. No hay que reclamar nada. Pero mientras que en la posmodernidad, todas estas instituciones de poder que estaban bien sólidas, bien firmes, se van a desplomar, van a caer, se van a diluir. Y como en la modernidad el problema es el poder, el problema en la posmodernidad, que bueno, son muchos temas, son muchos inconvenientes, dificultades que hay en la posmodernidad, pero el central es el deseo. Y en un momento explico por qué es el deseo. Bueno, quisiera dar ejemplo de esta cuestión de las instituciones de poder. Entonces,
En la transición de modernidad a posmodernidad, estas instituciones de poder van a ir perdiendo peso por cuestiones socioculturales, por discursos que van a operar en esta época. Entonces, en la época moderna, los padres tenían una, ¿cómo decirlo? Una fuerza para decidir sobre sus hijos. Y eso va a ir cambiando de a poco mientras va pasando el tiempo y mientras se va llegando a la época posmoderna. Si ustedes le preguntan a sus padres cómo los criaron, la gran mayoría le va a decir que fueron muy rígidos, le pegaron esto, esto y esto. Y si ustedes le preguntan, no, si su abuelo sigue vivo o si alguna vez le preguntaron, le van a decir, no, mi padre le va a decir a su abuelo, no, me hacía esto, 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 había que hacer esto, esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque esto pertenece a la época moderna y a su transición. Porque como dije hace rato, o al principio creo, no podemos decir que termina en este momento. No. Obviamente van a ir surgiendo, apareciendo, ubicándose todos estos conceptos en cada época. Entonces, podemos ver en la actualidad que los padres ya no tienen el poder que tenían antes sobre los hijos. ¿Ya? Los profesores ya no tienen el mismo poder sobre sus estudiantes. Lo mismo con los colegios. Ya no hay la misma disciplina, no hay la misma rigurosidad. Entonces es bastante interesante esto. ¿Y qué es lo que va a pasar también? En la época moderna, la escuela, los colegios, no solamente colegio como tal, sino escuelas de arte, escuelas de música, era algo que sí o sí había que hacer si uno se quería dedicar a ello. ¿Por qué? Porque en un futuro eso iba a ayudar a lo socioeconómico. Mientras que en la posmodernidad, al caer este poder institucional que es la escuela, hay un desinterés. Hay un desinterés total por los estudiantes. ¿Por qué? Porque ya no produce lo socioeconómico. Ya no va a producir eso que producía antes. Entonces, si ya no va a producir eso, o sea, ya no hay algo garantizado. Antes, si alguien salía del colegio, wow, saliste del colegio. No cualquiera va al colegio. A la universidad, no cualquiera va a la universidad. Va pasando el tiempo, tenés una maestría, no cualquiera tiene una maestría. Va a seguir pasando el tiempo y en la posmodernidad y ahora, si saliste del colegio, no sos nadie. Si saliste de la universidad, no sos nadie. Para el sistema de época en el que estamos, no sos nadie. O sea, te pueden mirar o para tener un buen puesto, me refiero, mínimo, como mínimo, una maestría o un doctorado. O hacer X curso, ¿no? Ser un especializado en. Entonces, eso es interesante, ¿no? Y lo podemos ver en los jóvenes que cada vez les interesa menos el colegio. También por el sistema educativo en el que se encuentra, pero eso ya es otro tema. ¿Por qué? Porque ven a los influencers, ven a otras personas que no estudiaron o no estudian y les va bien, tienen un buen puesto social, les va bien económicamente. Entonces, ¿qué interés puede haber para los estudiantes? Otro punto bastante importante de modernidad es que hay certezas. Es decir, siguiendo con este punto, ¿no? O sea, si yo estoy estudiando, estoy en el colegio, estoy en la universidad, en la época moderna, bueno, sé que si yo estudio, si me esfuerzo, tengo la certeza de que en un futuro me va a ir bien. Esa es la idea moderna. Pero en la idea postmoderna no hay certezas de nada. O sea, que yo me haya graduado de tal profesión,
que yo haya sacado una maestría, un doctorado, que haya hecho lo que sea, ¿es la garantía de algo? No, no hay certezas. Hay una incertidumbre por el que vendrá. Entonces, esto me lleva al siguiente punto. En la modernidad hay una verdad que poseen los médicos, los profesores. No, hay que hacerle caso. ¿Por qué? Porque lo dijo el médico. O sea, si a la gente que iba en ese momento al hospital, si le decían, mire, usted tiene, no sé, tal infección, usted tiene tal enfermedad, ok. Entonces, el paciente iba, ok, me dijo el médico que tengo esto. Va, me compro, no sé, la medicina que le haya dicho. Pero en la posmodernidad no va a suceder eso. ¿Por qué? Porque estamos en la posverdad. Es decir, que ya me dijo eso, usted me dijo eso, pero yo en internet leí que tengo otra cosa. Fui a donde a otra persona y me dijo que tengo otra cosa. Es decir, que ya nadie posee la verdad como tal. Es decir, ya hay una inconformidad ante aquel que dice la verdad. ¿Por qué? Por las diferentes opciones que hay. Entonces, eso igual me parece muy interesante. Um, También la cuestión de la democracia en la época moderna, los pueblos democráticos incidían en las personas para que piensen de determinada manera. El último caso que podemos ver de esto es Hitler y el pueblo nazi. La idea que tenían de eliminar a los judíos, ¿no? Es decir, que un líder, alguien que produzca en las masas algo. Eso es de la modernidad. Pero vemos que en la posmodernidad va a haber una democracia, pero una democracia individualizada. Es decir que, por ejemplo, ok, en la noticia dijeron tal cosa, en internet dicen que tal cosa, pero yo creo que es así y es así. Para mí es así. ¿O no han escuchado eso? Para mí es así. Hay una democracia individualizada. Entonces, por eso vemos las peleas en Facebook, que por qué dijiste eso, no tiene coherencia lo que dijiste, que la Tierra es plana, que las vacunas no sirven, que sí sirven. Y en cuestión de, para ir avanzando un poquito más rápido, eh, de las clases sociales. En la modernidad hay una explotación de las clases sociales, es decir, los burgueses y el proletariado. Mientras que en la posmodernidad va a haber una alienación. Ya no va a haber esta clase, no porque no la haya, o sea, no me malinterpreten, no porque no haya una desigualdad, no porque no haya un abuso de poder de ciertos jefes, no, pero ya va a haber una alienación. Siguiente punto. En la época moderna va a haber un consumo. Pero en la posmodernidad ya la sociedad es de hiperconsumo. Es muy distinto. En la modernidad se consumía X, Z, pero acá hay una sociedad como tal estructurada de hiperconsumo. Necesita consumir. Sí o sí. Comidas, deliveries, ofertas, las miles de aplicaciones que hay para comprar en línea. En la época moderna el sistema reprime de diferentes formas, ¿no? Porque el problema es el poder. En la época postmoderna el sistema seduce. Claro, con las ofertas. El sistema te seduce. ¿Cómo? Va a salir el nuevo celular. Va a salir un nuevo auto. Cada vez hay más
accesibilidad, entre comillas, obviamente, para tener un departamento que tenga X o Z objeto para atrapar al cliente. Y eso lo vemos con el letrero gigante de el marketing. En la época moderna tenemos el reconocimiento del otro. Eso lo vemos en la teoría de Hegel, por ejemplo. Mientras que en la posmodernidad hay un reconocimiento propio ya. Es decir, no me importa si el otro no me reconoce. Yo quiero reconocerme mis cualidades, lo que yo soy capaz de hacer. Ese es el problema de la posmodernidad. Tiene que haber un reconocimiento propio. Es decir, buscar los medios para reconocerme en mi personalidad. Producir una personalidad, un estilo de música, de atuendos, de qué vestir. Con cuestiones también ideológicas, ¿no? Mi ideología es esta, mi filosofía es esta. Reconocerse. Y para ir concluyendo, para no hacerlo tan largo, quiero cerrar con esto. En la época moderna, lo mejor es lo de antes. Mientras que en la época de la posmodernidad hay un rechazo al progreso. Un ejemplo. Muchas personas no pueden actualizarse en relación a la tecnología, no utilizan los recursos. Vienen nuevas, por ejemplo, la IA. Muchas personas dicen que es lo peor que ha pasado, que no sé qué, que va a suceder un montón de cosas. Hay un rechazo al progreso. Es mejor lo de antes. Era mejor cuando no había tecnología. Era mejor, los chicos eran diferentes. O sea, un niño de 5 años con el celular, la tablet, todo el día. Hace 40 años atrás, cuando no había tecnología en todas las sociedades o en casi todas, la gente estaba en la calle todo el día. O jugaba, o hacía otras cuestiones. Pero ¿qué quiero decir con esto? Hay una sustitución de. Ahora, que eso sea mejor, que eso sea peor, ya eso verá cada cual. Pero es una cuestión de época. Que, y con esto quiero cerrar y me parece muy importante, y es lo que vamos a ir hablando en los siguientes desencuentros, y es que los problemas postmodernos de los últimos 30, 25 años, muchas personas quieren resolverlos con soluciones modernas. Por ejemplo, un adolescente que dice que le gustan los chicos, que es homosexual, o la bisexualidad, que es algo de época, que está en esa transición de la modernidad a posmodernidad. No, que está mal, que hay que ver qué hacer con este chico, no puede ser, usted tiene que ser bien hombre, bien macho, tiene que estar con hartas mujeres, o si es mujer, tiene que quedarse en la casa, o sea, esas son ideas modernas, soluciones modernas para los problemas de esa época, de hace 200, 300 años atrás. Lo mismo con la crianza. Se quiere criar igual, como te crió tu abuelo, tu bisabuelo a su hijo. Algo absurdo.
Por eso los padres dicen, no, era mejor antes. Y vuelvo a repetirlo porque me parece interesante esto. Era mejor antes, ¿cómo nos criaban a nosotros? Nosotros sí hacíamos caso. Exacto, porque en ese momento eso viene arrastrando de la modernidad. Que llegó un momento, obviamente, donde estos problemas modernos se fumaron ya y quedaron los postmodernos. Y se intenta solucionar algo totalmente absurdo. No se va a poder realizar. Lo vemos en muchos colegios, lo vemos en universidades, lo vemos en las parejas. Ya voy a hablar, no quise entrar en el tema hoy del amor de las parejas, porque eso lo vamos a ver de aquí a 2 desencuentros más. Así que eso sería todo. Creo que salió bien, no lo sé. Si hay dificultades, problemas, bueno, lo intentaré resolver. Mil disculpas. Nos vemos la siguiente semana. Y a las personas valientes que quieran venir a escucharse, a tratar sus problemas, los espero. Muchas gracias a las personas que se quedaron hasta el final. Nos vemos.